Se está hablando cada vez más de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y su gobernador Kicillof está en la mira, que no se puede salir a la calle, que hay cada vez más robots, etc. Sin embargo, si nosotros vemos este gráfico podemos observar como cada vez hay menos homicidios en la provincia. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué dicen los datos? ¿Reflejan la realidad o hay algún engaño detrás? Bueno, quédate porque hoy te voy a estar mostrando un montonazo de datos, de un montón de cosas para que no tengas ninguna duda y no te puedan engañar más. Hace varios años ya que el tema de la inseguridad en Buenos Aires y sobre todo en el conurbano, o sea, una parte de Buenos Aires, es un tema importantísimo en la discusión en este país, con innumerables casos que salen en las noticias todos los días que tardaríamos años en mostrar, uno peor que el otro. Sin embargo, podríamos estar siendo víctimas de una exageración de los medios, ¿no? O tal vez no. Para esto vamos a estar viendo un montón de datos. Primero vamos a estar viendo uno de los que más hablan, sobre todo los defensores de la gestión de la provincia de Buenos Aires, que es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. E igual quédate tranquilo que vamos a hablar de este dato y muchísimos más. Resulta que para medir la cantidad de gente que matan en un lugar, resulta que no es suficiente con simplemente contar los casos y ya está, porque las diferencias en la población podrían distorsionar el dato. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos hay más homicidios que en Argentina. Sin embargo, eso no quiere decir que Argentina sea un país más seguro que Estados Unidos. Esto es simplemente porque este país tiene más población que el nuestro. O en Argentina tal vez, no sé, suponete que en determinado periodo se duplica la población y también se duplican los homicidios. Bueno, eso no quiere decir que Argentina es el doble de insegura de lo que era al inicio, no. Simplemente que se duplicó la población y ya está. El país sigue siendo igual de inseguro que antes. Y para esto se inventó la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Agarramos los casos, lo dividimos por la población y luego multiplicamos por 100.000. Listo, tema resuelto. Ahora, sin importar la población, podemos comparar datos en tiempo y espacio. Por ejemplo, Argentina resulta que es de los países más seguros de toda Latinoamérica. Si vemos este gráfico y le sumamos el datito de Argentina, que en este caso no aparece, resulta que nuestro país es el tercer más seguro de toda Latinoamérica. Además de formar parte del grupo de países que es cada vez más seguro y no cada vez más inseguro como otros. Lo cual igual no implica que todos los argentinos vivan una situación de seguridad de lo que refleja el índice general de nuestro país. Porque luego dentro de Argentina puede que haya países con más o con menos inseguridad. Por ejemplo, en este ranking de 2023 donde aparecen varias ciudades latinoamericanas, podemos ver cómo si bien Córdoba o Buenos Aires dentro de las ciudades seleccionadas son de las más seguras, podemos ver cómo Rosario dentro de las seleccionadas es la número 14 más insegura de todas. Siguiendo con este concepto y ya yendo al objetivo del video, si vemos nuestro país dividido por provincias, por ejemplo, no sé, Santa Fe tenía una tasa 11 veces mayor que la de San Juan y Buenos Aires en particular fue la octava provincia con más homicidios de todo el país. O sea que sí, Buenos Aires es una de las provincias más inseguras. Sin embargo, la octava es verdad que no parece demasiado, así que esto lo vamos a retomar después. Primero tenemos que saber cómo estuvo evolucionando la provincia de Buenos Aires a lo largo del tiempo. ¿Es cada vez más insegura? ¿Es cada vez más segura? ¿A partir de cuándo empezó a aumentar la inseguridad? Bueno, vamos a ver. Bueno, siguiendo con el dato de la tasa de homicidios, y tranquilo porque luego vamos a ver muchísimos datos más, tenemos que desde 2014 disminuyeron un 50%, lo cual parece ser muchísimo, de hecho lo es y es el dato más mostrado por el kirchnerismo. Sin embargo, este dato tiene un montón de problemas. Primero que nada, esta es una tendencia que existe en todo el país. Acá vemos cómo la tasa de homicidios en Argentina también estuvo disminuyendo en los últimos años, es verdad que a un ritmo más lento, pero también partía de un máximo más bajo. Sin embargo, si vemos los últimos años, desde 2020 podemos ver cómo la tasa de homicidios desciende cada vez más lento. De hecho, en Buenos Aires disminuyó un 12%, mientras que en Argentina disminuyó un 29%. O sea, Buenos Aires en los últimos años es más insegura respecto del resto del país. O sea, suponete que vos vivís en Buenos Aires y querés ir a una provincia segura, cada vez te conviene más mudarte. Sin embargo, esto no es tan grave. Hay dos problemas enormes que tienen las estadísticas sobre Buenos Aires. El primero es que, bueno, hay que distinguir entre dos zonas que son muy distintas en Buenos Aires. Tenemos por un lado el interior y por el otro lado el conurbano. El conurbano es una zona de Buenos Aires que es muy densa poblacionalmente, que es en su mayoría ciudad y que rodea a Capital Federal. Y el resto, bueno, es el interior. Como vemos en este mapa donde está la tasa de homicidios de cada departamento de Buenos Aires, aquellos que corresponden al conurbano tienen una tasa mucho más alta que los que corresponden al interior. Hay departamentos del interior que tienen una tasa del 0,77%, que es muy baja, y otros, como por ejemplo La Matanza, que pertenecen al conurbano, que llega casi a 7. Lo que pasa en Buenos Aires es que el interior es relativamente seguro y luego el conurbano, sobre todo el sur y el oeste, es muy inseguro. Pero claro, después cuando se promedian los datos, como el conurbano norte y el interior son mucho más seguros que el conurbano oeste y el conurbano sur, los datos luego reflejan que Buenos Aires no es tan insegura. Obviamente esto pasa en todas las provincias, pero en Buenos Aires es particularmente pronunciado. Por lo que para evaluar la situación es mejor ver datos desagregados, o sea, ver datos de zonas en particulares de Buenos Aires y no de todo Buenos Aires en general. Y la realidad es que acá sí encontramos un desastre. Por ejemplo, en 2022, donde la tasa de homicidios promedio en Argentina
Argentina era de 4,2 y la de Buenos Aires era de 4,3, podemos ver como gran parte del conurbano, sobre todo como dije la parte sur y la parte oeste, superan esa tasa, habiendo lugares en este año en particular, en 2022, como por ejemplo Presidente Perón, que más que duplican la tasa que había en Buenos Aires. Pero bueno, está bien, ya sabemos que hay zonas del conurbano que son muy peligrosas, pero ¿cómo va evolucionando esto a lo largo del tiempo? ¿Va aumentando la seguridad o va disminuyendo? Bueno, acá pasa algo relativamente parecido en la comparación entre Buenos Aires y Argentina. Para ejemplificar, vamos a ver una de las zonas más representativas del fenómeno, que es La Matanza. Este es el municipio más grande de todo Buenos Aires, con una población que es equivalente a la de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja y Catamarca juntas. Y observamos que en el periodo 2013-2023 la tasa de homicidios se redujo un 32%. Pero claro, en ese mismo periodo la tasa de homicidios en Argentina disminuyó un 42%. O sea, en 2023 hubo menos homicidios que en 2013, pero hubo más que respecto del resto del país. O sea, La Matanza profundizaba en la dirección de convertirse en una de las zonas más inseguras de toda Argentina. Sin embargo, si vemos periodos más recientes, como por ejemplo de 2019 a 2023, vemos que la tasa de homicidios aumentó en un 21%. Una situación terrible. Y lo peor de todo es que en ese mismo periodo en Argentina los homicidios cayeron un 14%. Mientras el país es cada vez más inseguro, La Matanza es cada vez más insegura. Y ejemplos así, en Buenos Aires hay un montón. De hecho, en el periodo 2019-2023, en 5 de los 18 departamentos aumentó la tasa de homicidios y en otros 5 departamentos más disminuyó menos de lo que disminuyó el promedio nacional. O sea, 10 de los 18 departamentos se comportaron peor que el promedio del país, lo cual refleja cómo claramente hay un problema específico en Buenos Aires. Y esto es algo que se fue agravando con el tiempo, porque si por ejemplo nosotros vemos el periodo 2013-2023, en ningún departamento aumentó la tasa de homicidios y en solamente 7 estos disminuyeron menos de lo que disminuyó el promedio de Argentina. O sea, 11 de los 18 departamentos, la mayoría, se comportaban mejor que el promedio del país. Mientras que en el periodo 2021-2023, un periodo muchísimo más reciente, en 8 de los 18 departamentos aumentó la tasa de homicidios y en 5 más disminuyó menos que en el promedio de Argentina. O sea, 13 de los 18 departamentos se estuvo comportando peor que el promedio de nuestro país. Desde el 2013 solamente 7, desde 2019 10 y desde 2021 13. Cada vez es peor. Además de que los departamentos que peor se desempeñan esto con el paso del tiempo por lo general son los del conurbano, y los departamentos que se suelen desempeñar mejor por lo general son los del interior. O sea que en el conurbano, si agarramos esos departamentos y los dividimos por barrios, vamos a ver que la situación es incluso peor de lo que yo estoy contando. Fácilmente, no sé, el 80% del conurbano en los últimos años se desempeñó peor que lo que se desempeñó el barrio promedio del país. Bueno, ahora que entendimos el primer problema, que es que la tasa de homicidios de Buenos Aires no es representativa de una porción muy grande de la población de Buenos Aires, porque básicamente esta porción vive en zonas donde la inseguridad es muy superior, debido a que hay mucha diferencia entre el conurbano sur y oeste y el conurbano norte y el interior. Además de que estamos viendo que en general en los últimos años en todo Buenos Aires todo está empeorando, ya sea porque aumenta la tasa de homicidios o porque disminuye menos de lo que disminuye el promedio nacional. Y ahora que entendimos esto, podemos ir con lo siguiente, y es que no todos son los homicidios. Uno puede vivir en un lugar muy inseguro sin necesariamente perder la vida, por lo que vamos a ver datos de robos, hurtos y distintos delitos que nos pueden ayudar un poco. Así que vamos a hacer lo que hicimos antes, ver los datos de Buenos Aires versus los de Argentina, para ver si Buenos Aires está haciendo las cosas mejor que el promedio del país o peor. Si arrancamos con amenazas, tenemos que del 2000 hasta el 2023 en Argentina aumentaron un 130%, mientras que en Buenos Aires aumentaron un 150%. Y en el periodo 2018-2023 en Argentina aumentaron un 21% y en Buenos Aires aumentaron un 68%. Y sí, aclaro, estos datos no son tasas, sino que son datos planos, por lo que la distorsión del aumento de la población les afecta. Sin embargo, como la población de Buenos Aires aumentó porcentualmente menos que la población de Argentina en general, estos datos tienden a subestimar los números de Buenos Aires y a sobreestimar los números de Argentina, con lo que esta distorsión favorece a Buenos Aires. Después, yendo con los delitos contra la libertad, tenemos el periodo 2014-2023, donde aumentaron un 50% en Argentina y un 327% en Buenos Aires, mientras que en el periodo 2018-2023 aumentaron un 36% en Argentina y un 67% en Buenos Aires. Otra cosa, y es que si ves que a veces utilizo periodos distintos de datos, es porque la página a veces muestra algunas series con irregularidades como la siguiente, así que bueno, quiero evitar este tipo de cosas. Los robos no agravados, o sea, robos que terminaron sin gente moricionada o sin gente con heridas graves, en el periodo 2006-2023 aumentaron un 43% en Argentina, mientras que aumentaron un 127% en Buenos Aires. Y en el periodo 2018-2023 aumentaron un 9% en Argentina y un 15% en Buenos Aires. Las tentativas de robo no agravado en el periodo 2014-2023 disminuyeron un 10% en Argentina y un 4% en Buenos Aires, mientras que en el periodo 2018-2023 aumentaron un 10% en Argentina y un 1% en Buenos Aires. Los robos agravados, o sea, los robos que terminaron con alguien perdiendo la vida o con alguien herido gravemente, en el periodo
2014-2023 disminuyeron un 45% en Argentina y aumentaron un 68% en Buenos Aires. Y en el periodo 2018-2023 disminuyeron un 54% en Argentina y aumentaron un 92% en Buenos Aires. Las tentativas de robo agravado en el periodo 2014-2023 en Argentina aumentaron un 4% y en Buenos Aires aumentaron un 75%, mientras que en el periodo 2018-2023 aumentaron un 7% en Argentina y un 45% en Buenos Aires. Los hurtos en el periodo 2000-2023 aumentaron un 24% en Argentina y un 47% en Buenos Aires, mientras que en el periodo 2018-2023 aumentaron un 32% en Argentina y un 38% en Buenos Aires. Las tentativas de hurto en el periodo 2014-2023 aumentaron un 54% en Argentina y un 38% en Buenos Aires, mientras que en el periodo 2018-2023 aumentaron un 54% en Argentina y en Buenos Aires un 13%. Para finalizar, los delitos contra la propiedad en el periodo 2014-2023 aumentaron un 151% en Argentina y un 193% en Buenos Aires, mientras que en el periodo 2018-2023 aumentaron un 93% en Argentina y un 136% en Buenos Aires. Creo que quedó bastante claro el patrón. Casi todos los delitos aumentan más en Buenos Aires que en el promedio del país. O sea, Buenos Aires es cada vez más insegura respecto del resto de Argentina. En otras palabras, el desempeño de la provincia es cada vez peor. Porque si a todo el país le va peor, tiene sentido que a Buenos Aires cada vez le vaya peor. Pero si en general el país tiene un ritmo de decrecimiento de los delitos, pero en Buenos Aires disminuyen más lento o incluso aumentan, bueno, algo pasa en Buenos Aires. Y los únicos delitos en los que Buenos Aires se desenvolvió mejor que Argentina probablemente sean porque faltan denuncias. O sea, cuando a la gente le roban tantas veces y tan seguido, simplemente deja de denunciarlo. Por lo que el Estado simplemente no se entera que ese robo sucedió y por ende en los datos no figuran. Por eso los delitos que evolucionan mejor en Buenos Aires que en el promedio del país son delitos menores. Tentativas de hurtos, o sea, que alguien te intente chorear el celular, por ejemplo, en el tren y no lo logre hacer. O, por ejemplo, no sé, robos no agravados. Sin embargo, los delitos de mayor gravedad que sí son denunciados, en su mayoría tienen un peor desempeño en Buenos Aires que en Argentina. Por lo que efectivamente, Buenos Aires es cada vez más insegura respecto del resto del país y en algunas zonas es cada vez más insegura en general. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? Bueno, sinceramente no tengo la respuesta mágica, pero creo que podría ir por acá. Primero que nada, igual hay que aclarar algo, y es que el conurbano es una de las zonas del país con más pobreza, y la pobreza está estrictamente relacionada con la inseguridad. Entonces la mejor solución siempre y a largo plazo es que haya crecimiento económico, para que la gente tenga más recursos para defenderse, para que esté más educada, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea es tirar propuestas un poco más concretas y no simplemente decir, bueno, tiene que crecer la economía y ya está. La primera para mí sería aumentar la pena de muchos delitos y eliminar muchos mecanismos legales que hoy tienen los delincuentes para que las condenas no sean efectivas. O sea, que cuando a un delincuente lo encuentren cometiendo un delito, efectivamente termine en la cárcel y más tiempo, y que no lo larguen después de 2 semanas de que lo encuentren y cosas así que pasan siempre. Para esto muy probablemente haga falta una reforma muy profunda en el Código Penal, o sea, es responsabilidad del Congreso. Luego, otra cosa relativamente inmediata es darle más libertad a los policías. También imagino que requiere de muchas reformas legales, pero básicamente la idea es que puedan disponer con mayor libertad de los recursos que ya existen para frenar la delincuencia. Todos sabemos que la gran mayoría de policías tienen miedo a dispararle a un delincuente para no terminar ellos mismos presos, y esto obviamente no puede pasar. La tercera reforma, y una de las más trascendentales de todas, aunque probablemente la más difícil de todas, es eliminar el régimen de coparticipación. Básicamente, el mecanismo a través del cual se distribuyen los recursos entre todas las provincias es muy injusto con Buenos Aires. Buenos Aires aporta muchos recursos pero recibe pocos. Resultado, bueno, que la provincia tiene menos recursos, entonces no solamente que hay más pobreza porque aporta más recursos y recibe menos, o sea, porque básicamente le están robando, sino que eso significa que tenés menores salarios para policías, menos capacitados porque tienen, no sé, menos prácticas de tiro y cosas así. Esta reforma la verdad que es importantísima, no solamente por esto, sino por otro montón de cosas, pero es exageradamente difícil de hacer porque esta reforma básicamente perjudica en lo inmediato como al 80% de las provincias del país, y por ende lo más probable es que los legisladores que están en el Congreso que responden a los gobernadores de estas provincias jamás quieran aprobar la reforma en la Constitución necesaria para que esta reforma se haga realidad. Y la cuarta forma es utilizar mejor los recursos que ya existen en la provincia, o sea, hacer menos carnavales, darle menos pauta publicitaria a medios amigos, financiar menos empresas de mierda, etc. Y acá es donde me pongo un poco más político y te digo que lamentablemente estas 4 reformas van en contra de lo que pregona Kicillof y el peronismo en general, por lo que necesariamente para que esto cambie, estos personajes tienen que dejar de gobernar y tener influencia en la provincia de Buenos Aires. No solo el gobernador, sino los intendentes, también grandes responsables de que se propague, por ejemplo, en
gráfico y así la inseguridad. No me importa si el próximo candidato es de la Libertad Avanza o no sé, del PRO, de donde sea, lo que me importa es que sea un buen candidato y que tenga las ideas correctas. Y que esté dispuesto a hacer estas cosas que dije yo antes, porque si lo hace, lo más probable es que baje la inseguridad y baje rápido. Así que bueno, espero haberte aclarado un poco cómo está la situación. Te dejo acá un video hablando sobre Facundo Manes, que se hizo muy viral en estos últimos días por la pelotudez que hizo. Dale like, suscríbete, compartilo. También si querés aparecer en los próximos saludos, querés ver videos exclusivos y unirte al grupo de WhatsApp, tenés que hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme a través de Cafecito o Mercado Pago y también te lo dejo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos. Estoy grabando un domingo a las 7:30 de la tarde. Acá no hay fines de semana, loco. Se labura todos los días.